Vamos a tomar un texto en el Evangelio según San Lucas, capítulo 26, verso 26. Quiero también, hermanos, ahorita oramos para que el Señor nos bendiga a través de la palabra, y en esa oración quiero pedirles que incluyamos a mi hija Laura, que hoy no está aquí con nosotros porque está quebrantadita de salud. Está enfermita, le quiere quedarse en la casa. Entonces vamos a incluirla en la oración. Pero antes de orar vamos a leer este pasaje de la Escritura. San Mateo, capítulo 26. ¿Yo dije Lucas? Les pido disculpas. Tengo muchas cosas en la cabeza y se me cruzan los cables. Mateo, capítulo 26. No, pues ¿cuándo lo iban a encontrar? Verso 26. Ahora sí. ¿Están todos ubicados? Dice la Biblia, mi Biblia dice, y mientras ellos comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió. 26 de Mateo. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Vamos a orar y oramos por Laura Lista. Señor Jesucristo, te doy gracias, una vez más invoco tu nombre en esta mañana. Te ruego, Señor, que tú me uses para exponer este mensaje en esta hora, Señor, para la honra y la gloria de tu santo nombre. Úsame, Señor, te lo ruego, tu gracia, tu bendición, tu respaldo, Señor, que se pueda ser un instrumento en tus manos para traer un mensaje, Señor, de fortaleza, de edificación, de consolación, de exhortación para la iglesia. En el nombre de Jesucristo, Señor, pido por mi hija Laura Lisset, que tú restaures su salud, Señor, allá a la distancia, coloques tu mano poderosa, la sanes en el nombre del Señor Jesucristo, te lo ruego. Amén, amén. Gloria al Señor. Se pueden sentar, hermanos. Bueno, yo acostumbro unos días antes de celebrar la cena predicarle a la iglesia sobre el tema, pero estos días no fue posible. Entonces quiero abordar este tema con humildad, pero con el fin de que nos hagamos conscientes, de la responsabilidad y de la altura con la que nosotros debemos llegar a esta ceremonia. Amén. Amén. La Cena del Señor o Santa Cena conmemora la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El pan representa su cuerpo y el vino representa su sangre. El pan partido en pedazos
nos habla del cuerpo del Señor, que el profeta Isaías dijo que fue molido por nuestras rebeliones. Amén, por nuestros pecados. Y el vino representa esa sangre del nuevo pacto, esa sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Tengan claro que la palabra, subrayen o resalten la palabra representación. La Biblia dice que la noche que el Señor fue traicionado y fue entregado, esa noche el Señor instruyó a sus discípulos, capacitó a sus discípulos para que celebraran la cena del Señor y que lo hicieran en memoria de Él. Eso fue lo que leímos en San Lucas al comienzo, en el capítulo 22, verso 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hagan esto en memoria de mí. Dijo el Señor: hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Y en 1 Corintios 11, que lo usamos al momento de la celebración, el verso 24 dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto. Y otra vez aparece la palabra: en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber dado gracias, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, la Santa Cena o la Cena del Señor es una conmemoración, es una celebración en memoria, es una celebración en un recordatorio. Gloria al nombre del Señor. Porque nosotros a veces ustedes saben por qué aparecen las tradiciones. Porque de tanto hacer algo se convierte como en un dogma o en una doctrina, y entonces vienen las tradiciones, y nosotros no podemos tomar esta ceremonia como una simple tradición, porque esto no es una tradición. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es una doctrina. Entonces, por eso debemos obedecer esa instrucción que hay en la Biblia. La Biblia dice: hagan esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Nosotros somos llamados a obedecer lo que nos manda la Biblia, y debemos hacerlo cumpliendo con esta instrucción, celebrando periódicamente la cena y haciéndolo en orden, y haciéndolo con los lineamientos que la Biblia nos indica, que la Biblia nos manda. Yo quiero decirles en esta mañana que si nosotros le ponemos a esto la seriedad que hay que ponerle, la fe que hay que ponerle, hermanos, lo que puede suceder aquí es algo extraordinario. Gloria al nombre del Señor. Porque esto no es un mito, ni esto es una cosa religiosa. Esto es algo mandado por Dios. Es decir, en la religión tradicional se habla de los sacramentos.
y se habla de muchos sacramentos. Yo diría que si la iglesia nuestra tiene sacramentos, este sería el único. Tal vez la iglesia tiene 2 o 3: el matrimonio, la Santa Cena. ¿Cuál sería el otro? El bautismo. Ya, pare de contar. Pero esto es algo que nosotros debemos de tomarlo con mucha responsabilidad. La Biblia dice en Mateo capítulo 28, verso 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles. O sea, lo que está escrito en la palabra, lo que se nos enseña como doctrina, es para que nosotros lo hagamos como la Biblia nos lo manda. Y dijo el Señor: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. San Juan 8:31: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Dando a entender con esto que cumplir la palabra de Dios es requisito para ser un verdadero discípulo del Señor. Pero hacer lo que dice la Biblia, como lo dice la Biblia, como está establecido en la Biblia. ¿Por qué resalto tanto esto, hermano? Porque ustedes saben que en muchas, bueno, no en muchas, en algunas organizaciones, cuando se celebra la Santa Cena, los fieles, los feligreses, solo participan del pan, no participan del vino. Del vino solo participa el líder religioso, pero eso no enseña la Biblia. Les estoy diciendo que nosotros debemos de hacer las cosas como manda la palabra. Amén. Amén. En la sana interpretación de la Biblia. En el Antiguo Testamento, digamos que hay una sombra de lo que es la Santa Cena. Y quiero mencionársela en el libro de Éxodo capítulo 12, a partir del verso 5. Es como donde se origina esto que nosotros estamos conmemorando. En el capítulo 12, verso 5 dice la Biblia: el cordero será será un macho sin defecto de 1 año. ¿Sí es ese? Bueno, esa es otra versión. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer, dice en esta versión, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman, y comerán la carne esa misma noche asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Gloria al nombre del Señor. Cuando Dios iba a sacar al pueblo de Israel, ustedes saben todo lo que pasó, el enfrentamiento con el faraón, cuántas veces Dios le endureció el corazón, no le permitía que dejara ir al pueblo. Pero de todas las plagas que mandó, la última fue la muerte de los primogénitos. Y allí se celebró la Pascua. Allí se ordenó que en cada familia tuvieran un cordero de acuerdo al apetito de la familia, y que sacrificaran ese cordero para que la familia pudiera comerlo en determinado momento, en determinada fecha, a determinada hora. Y los que creyeron a ese mandato de Dios, así lo hicieron. Y en las casas donde se hizo esa ceremonia, pasó el ángel de la muerte frente a esas casas, pero no entró, porque ya había un sacrificio en esa casa,
porque ya se había derramado sangre de un cordero en esa casa y entonces ya se había pagado el precio. Gloria al nombre del Señor. Y la palabra de Dios dice que después de esa celebración, después de que pasó esa celebración, después de que en tantas casas y en tantos hogares había habido un muerto, había luto, porque habían muertos en muchas casas, en todas las casas donde no se hizo el sacrificio había muerto. Y uno se imagina dentro del pueblo cuánta gente, hermanos, llorando al hijo mayor de la casa. Pero donde se hizo el sacrificio no habían muertos. Alabanzas al nombre del Señor. Y después de que pasó la ceremonia de la Pascua, el mandamiento para el pueblo era que lo comieran con la ropa puesta, que lo comieran con los zapatos puestos, con el bastón en la mano, y que lo comieran apresuradamente con hierbas amargas. Inmediatamente se cumplió, hermanos, lo mandado por Dios. Entonces dice la Biblia que vino la orden del faraón para dejar ir al pueblo a causa de lo que había sucedido. Y entonces el pueblo inmediatamente salieron de Egipto, salieron de la esclavitud de Egipto y se encaminaron a tierra de Canaán. Alabanzas al nombre del Señor. Como la Biblia enseña, hermanos, que hubo un cordero que se sacrificó por nosotros. Porque, hermanos, vean, el pueblo estaba cautivo por Faraón. Pero con la muerte de los primogénitos se dio la orden y no se volvió a echar para atrás. De ahí para allá el pueblo fue libre. Salió de la esclavitud. Y por usted y por mí, que también éramos esclavos. Bueno, yo sí. Yo era esclavo. Yo era un esclavo, hermanos, antes de conocer a Cristo. Pero un día entendí que la muerte de Cristo en el Calvario me había sacado, me podía sacar de la esclavitud. Y entonces yo me acogí a la obra del Calvario, acepté la obra del Calvario. Y cuando yo acepté la obra del Calvario, la sangre que fue derramada en el Calvario me cubrió también a mí. Y entonces yo pude salir libre de la esclavitud del mundo del pecado. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Esa es la razón por la que Juan, cuando vio a Jesús, le fue revelado y tuvo que señalarlo y decirlo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando usted y yo celebramos la Santa Cena, lo que estamos haciendo es una conmemoración. Estamos recordando y estamos como si cerráramos los ojos y nos trasladáramos por la fe al Gólgota y pudiéramos ver el rostro del Señor ensangrentado y sus espaldas, hermanos, despedazadas por el látigo romano y las sienes rotas por la corona con espinas y el costado traspasado por una lanza de un soldado romano y su rostro inclinado y saliendo borbollones de sangre allí de su costado y nosotros allí debajo recibiendo, aleluya, porque después de la sangre salió agua en abundancia y nosotros siendo lavados con la sangre del Cordero, una conmemoración, un recuerdo vivo de que un día éramos esclavos del diablo y los demonios y el mundo y la carne, pero que la obra gloriosa del Calvario nos hizo libres para la gloria de su nombre. Alabado el nombre de Jesús. Antes de que Israel saliera de Egipto, el Señor le dijo a Moisés:
pueblo debía participar de la Pascua, en la que se debía sacrificar un cordero sin defecto, rociar la sangre del sacrificio en los dinteles de las puertas y de las ventanas, asarlo, aleluya, y comerlo con panes sin levadura y con hierbas amargas. Además debían comerlo como ya les dije antes, con la ropa ceñida, con el calzado puesto, con el bordón en la mano, alabanzas al nombre del Señor. Y a partir de ese momento, cada vez que los israelitas celebraban la Pascua, entonces recordaban cómo Dios los había libertado, aleluya, con su mano poderosa de la muerte y de la esclavitud, aleluya, de Egipto, del diablo, alabanzas al Señor, hasta llevarlos a la tierra de Canaán. De forma muy parecida, mis amados hermanos, ahora a nosotros, como ya les dije, alabado sea el Señor, la Santa Cena nos recuerda cómo Dios nos liberó de la muerte eterna y de la esclavitud del pecado y de todo esto, hermanos, para salvarnos, para liberarnos, para restaurarnos, para rescatarnos, para ponernos y sentarnos en lugares celestiales con el Señor Jesucristo, conducirnos a la vida, aleluya, y esa vida en abundancia que Él vino a ofrecernos por medio de su sacrificio en la cruz. Alabanzas al Señor a través de su Espíritu Santo. Es bueno que tengamos definido lo que significa la Santa Cena. El pan y el vino. Alabanzas al Señor. Dice en San Marcos 14, 22, y estando ellos comiendo, Jesús tomó pan y bendiciéndolo lo partió y les dio y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces, hermanos, lo primero que hay que aclarar es que el pan y el vino son emblemas, son símbolos que están en representación del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros celebramos la Santa Cena, estamos anunciando la muerte y la venida del Señor, porque dice hasta que Él vuelva por su novia, que somos nosotros. Yo diría que vale la pena, hermanos, que notemos que el Señor nos manda a celebrar su muerte, a celebrar su muerte. Porque voy a hacer un paréntesis para decirles algo que el Señor me pone en este momento. Y es que todos los que adoran otros dioses se basan en su vida y en sus hechos. Si es Mahoma, si es Buda, si es cualquier otro dios, todos los que lo siguen y todos los que lo adoran a esos dioses se basan en la vida de ese dios y en las obras de ese dios. Pero nosotros no es así. Para nosotros la importancia de esta doctrina no está ni siquiera en los milagros, que son muy maravillosos y que damos la gloria a Dios por esos milagros, pero no son ni siquiera los milagros.
No son ni siquiera las sanidades o la resurrección que haga de un muerto o el milagro que haga. Eso no es lo realmente la razón por la cual el Señor se hizo hombre, se encarnó. La verdadera razón, hermanos, es que Él se hizo humano para morir y para derramar sangre. Porque un espíritu no puede derramar sangre. Él se hizo humano para derramar sangre y morir. Entonces la doctrina nuestra tiene un fundamento grandísimo en la muerte. Por eso la Biblia no nos manda a celebrar el nacimiento. La celebración del nacimiento es una celebración pagana. Y lo digo aquí con base en lo que me enseña la palabra de Dios, respetando a las personas que me escuchan, respetando lo que se hace, pero enseñando lo que la Biblia dice. La Biblia no manda a celebrar el nacimiento. La Biblia manda que conmemoremos y celebremos la muerte. Y lo que hacemos hoy aquí es una celebración no del nacimiento, es una celebración de la muerte. No para honrar la muerte, sino para dar gloria a Dios por la de Cristo. No sé si lo dije bien. Entonces, hermanos, esta es una celebración en la que conmemoramos la muerte del Señor Jesucristo. Miremos brevemente algunas de las enseñanzas bíblicas del pan y del vino. El significado del pan. San Juan capítulo 6, verso 55. Si por favor lo proyectamos. Juan 6, 55. Aleluya. La Biblia nos explica, hermanos, que Jesús es el pan de vida. Y también nos dice que Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Por eso, los que comemos de Él no morimos, sino que vivimos eternamente y para siempre. Pero ¿cómo se interpreta el comer? Porque Jesús dijo: yo soy el pan. San Juan capítulo 6, versículo 55. Dice la palabra del Señor: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Amén. El verso 48 dice, 48, yo soy el pan de vida. Dice el verso 48. El versículo 50 dice: este es el pan que desciende del cielo para que no muera quien coma de él. Hablando de Jesús. Amén. El 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, hay quienes interpretan esto como que en el momento de la celebración de la cena hay un milagro, dicen algunos. Se habla de dos términos de milagros. El uno es denominado la transustanciación y el otro es denominado la consustanciación, según las religiones.
nosotros no creemos que tal milagro exista. Y ya les voy a explicar. Porque cuando Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, no se está refiriendo a comer la carne literal de Él. Porque además cuando Él dijo eso estaba vivo. Y no se le podía sacar la sangre, ni se podía comer su carne. ¿Alguien le puede dar una alabanza a Jesucristo? El pan del que nosotros participamos en la Santa Cena representa la muerte. Es decir, la muerte que el Señor sufrió para pagar la deuda de nuestros pecados. El pan también representa la comunión, como el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Eso me llena de regocijo, hermano. Y les voy a explicar por qué. Me llena de regocijo porque siempre donde está el cuerpo tiene que estar la cabeza. Nadie deja la cabeza en la casa para venirse a la escuela dominical. Usted vino aquí con cuerpo y con cabeza. Y la Biblia dice que la